Quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. Bien, buenas noches, bienvenidos al Solar, gracias por estar allí una vez más. Hoy estoy grabando en el mismo lugar, simplemente me cambié un poquito. Me cogió tarde para grabar el episodio de esta semana, como siempre, la madrugada, el trabajo uno pasa. Estoy grabando la noche antes de que venga el ciclón a La Habana, un poco de tensión, el pelo, el champú, lo de siempre, pero bueno, nada, feliz de estar aquí grabando. Pues esto está más cómodo, por primera vez estoy grabando un episodio del Solar en una silla, bueno, en la silla que siempre tengo en el cuarto, pero nunca la había usado. También estoy un poco incómodo porque para montar esto, o sea, tengo una luz detrás de la cámara que no me deja mirar bien la cámara. O sea, la miro y, bueno, sí, está ahí. La encuentro sin ningún problema. Y bueno, nada, vamos a arrancar con el episodio de hoy. El tema que traigo es un tema, realmente esto casi que pasa por chisme, pero no lo es. Algo serio, sensible, delicado. Y es la cuestión de un artículo publicado en el periódico Gramma recientemente. Un artículo que se titula Revictimizada 1000 veces. Su autor es el articulista Javier Gómez Sánchez, una persona que, bueno, pasó por La Joven Cuba, después estuvo publicando en La Pupila, creo que sigue publicando en el blog La Pupila Insomne de Joel Sánchez, y bueno, ha hecho sus incursiones también en el periódico Gramma, otros medios de corte oficialista. No es una cuestión ofensiva, es una realidad. Este texto realmente desató una polémica muy fuerte en las redes sociales, tuvo respuestas contundentes, incluso de personas que están, digamos, en las filas del oficialismo, por llamarle de algún modo. O sea, fue un texto que recibió muchas respuestas, muchas críticas. Básicamente las críticas acusaban a este texto de misógino, o sea, ese es el adjetivo central, al menos que yo pude notar en las redes, y es real, o sea, es real, es decir, este criterio abundó. Por eso quería traer el artículo. Y bueno, evidentemente yo invito a todos los que están viendo este episodio que pongan pausa un momento, en pantalla les saldrá el link. Por mi sinceridad, perdón te pido. Abran el artículo, se lo lean, un artículo breve, y bueno, después regresen. Yo evidentemente no voy a leer el artículo aquí, pero la idea es que se ve este episodio siempre con una lectura previa al artículo, pues si no sería un poco injusto que una persona vea una opinión de un segundo, un tercero, un cuarto, un onceno que puedo ser yo, sin conocer el texto, o sea, el hecho como tal que da pie al debate. Y bueno, como siempre digo, este episodio va a ser breve, o espero no terminar de grabar, mirar esto y que tenga puesto 30 minutos, como pasa muchas veces. Y bueno, vamos a arrancar. Luchar así contra corriente puede lucir poco inteligente, pero ¿quién salva al corazón de caer en la tentación de no hacerlo otra vez, de correr? Entonces, una vez ya que ustedes se leyeron el artículo, espero que se lo hayan leído, si no, esto no tiene gracia. Lo primero que habría que decir es que hay que ser justos. Hay que ser justos, ¿por qué? Porque el artículo de Javier Gómez Sánchez realmente, en esencia, no tiene un objetivo, digamos, de dar un mensaje proselitista sobre los feminismos. Es decir, no es un texto que busca, digamos, vender, difundir la misoginia o un antifeminismo, ante algún tipo de feminismo, y mucho menos relativizar la lucha de la mujer en Cuba. Si todos los lectores se quedaron con una impresión que el texto vendía ese mensaje, realmente lo que está detrás, es decir, eso que haya quedado así, más bien responde al verdadero mensaje del artículo, a lo que el autor quería decir con ese texto. Es decir, si fue esta la idea que quedó de un mensaje antifeminista, fue realmente un mal uso del lenguaje, un mal empleo por parte del autor, o determinados procedimientos equivocados a la hora de exponer, que están escondiendo lo que realmente quería decir en el artículo. Es decir, al atacar esto, estamos desviando la atención de cuál es el verdadero objetivo de este artículo de Javier Gómez Sánchez. Mujer, en la razón misma de amarte está presente el acto de la vida que construyo con los días.
¿Y cuál era el objetivo? Bueno, nadie puede quedar sorprendido si ahora yo me paro aquí y digo que el artículo de Javier Gómez Sánchez era un artículo marcadamente político. Es decir, en buen español, en buen cubano, en la sección cubana de lo político. Era un texto de a favor o en contra de la revolución, abro comillas, corchete, paréntesis, el gobierno y el partido. Es decir, el texto de lo que va es de la postura, el partidismo alrededor de las instituciones y el gobierno. Y cuando digo un a favor o en contra, evidentemente la exposición del autor es una, bueno, estamos en el Gramsci, ¿se acuerdan? No, pues sí, es un texto a favor, completamente a favor, a favorcísimo del gobierno. Y bueno, el autor de este texto, en la buena jerga, comillas, revolucionaria que se usa, hace lo que es común que se haga en este tipo de espacios, dígase Gramsci, y por este tipo de autor que, no quiero poner un adjetivo, pero bueno, este tipo de autor hace el clásico ejercicio, que bueno, ya en un otro episodio del Solar, que ahora no me acuerdo el número, a ver si se los paso en pantalla, pues en edición sale en pantalla, en un episodio estuvimos hablando de el ejercicio de hacer la taxonomía como una práctica dogmática. Este autor lo que hace es la taxonomía. ¿Cuál taxonomía? La de siempre. Los revolucionarios, los contrarrevolucionarios, según la lógica que yo entendí del artículo. Y fíjense, todo esto es desde lo que yo entendí. A lo mejor nada de esto lo dijo y quiso decir otra cosa, pero bueno, yo estoy diciendo mi interpretación del artículo. Según la lógica que yo le veo al texto, él está haciendo una distinción muy sencilla. Los feminismos que se llevan a cabo bajo el amparo, digamos, de las instituciones estatales, tradicionales o no tradicionales, las campañas estatales alrededor de todos estos temas, son los feminismos buenos, son los feminismos, digamos, revolucionarios, usando su fraseología. Ahora los otros, los que están fuera, son solo una herramienta, o no son solo, son una herramienta del imperio. Bueno, sí, lo de siempre, el imperio. Es decir, él habla de cómo las luchas feministas en Cuba sobredimensionan el problema. O sea, en cierta medida él deja caer, no, él casi que dice con esas palabras, con estas palabras eso. Y bueno, si él dice eso, todo eso era para hacer el silogismo, ¿no? Ver cómo pone los argumentos para decir eso. Su cuestión es clara, decir qué es el feminismo revolucionario y qué feminismo no es revolucionario. Y bueno, esta clasificación, ¿qué problema tiene? Se preguntarán ustedes. Bueno, evidentemente, el feminismo, digamos, institucional puede ser revolucionario, ¿por qué no? Incluso revolucionario no en el sentido de gobierno, sino en el sentido estricto de la palabra, puede ser muy novedoso, muy transformador de la realidad. Y el otro, o sea, y los otros y los feminismos no institucionalizados, ¿por qué tienen que ser contrarrevolucionarios? Es decir, hay que recordar que él no está buscando precisamente atacar una causa justa como la causa feminista, como las causas feministas. Él está simplemente intentando hacer su división hacia lo interno, es decir, su taxonomía. Los que son revolucionarios y los que no. Es decir, los feminismos correctos, o sea, los políticamente correctos y los que no. Esta cuestión de ser un texto antifeminista, o al menos explícitamente, no lo es. Ahora vayamos a lo utilitario. Es decir, ocurre que si uno coge, digamos, un gran movimiento, o sea, con una gran diversidad, muy plural, por eso hablo aquí de los feminismos, si uno coge y a ese movimiento uno, desde afuera o desde adentro, o sea, si en caso del artículo, si el artículo dice, bueno, este movimiento, este conjunto, que evidentemente al interno hay grandes diferencias, o no las hay, bueno, existen diferencias, no las voy a clasificar, entre los diferentes tipos de feminismo. Pero hay una causa común, un ideal común, una cuestión común de todos los feminismos. Y si uno viene y plantea una división de los que son revolucionarios y los que son contrarrevolucionarios, evidentemente uno está abogando, está inculcando, desde el punto de vista utilitario, puede tener un impacto divisorio, es decir, en la medida en que se intenta dividir una causa, o sea, los que luchan por una causa, sí se puede estar siendo anti esa causa, es decir, el antifeminismo del texto, que bueno, yo no lo había comentado por ese lado, puede estar justamente en eso, en intentar dividir, bueno, sí, leí a alguien que había escrito algo de eso, pero bueno, me estoy refiriendo aquí ahora a, bueno, mi punto de vista es que el antifeminismo del artículo está en eso, en ese intento de división. ¿Y por qué el intento de división? Bueno, estamos en Cuba. En Cuba dividirse en la división entre revolucionarios y contrarrevolucionarios no es una cosa menor, no es lo que le van a industriales, los que le van a Santiago de Cuba. Si estamos hablando de algo
No, de una cuestión extremadamente delicada que puede tener implicaciones en la vida laboral, en la vida personal de una persona. Es decir, no es una distinción común y creo que todo el cubano que está escuchando este podcast sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Hoy no se lava, no se come, mucho menos se trabaja, horas extras que me ponen, es mi deber. Muchos suponen para la calle tú, y a mí quien me compone. Este es mi tiempo, quien dice que no. Voy bajando y que se queme el arroz. Ni cocha ni escoba, claro que no. Voy bajando y que se queme el arroz. Tómate tu tiempo. Tal vez el autor del texto, Javier Gómez Sánchez, no comprendió que, digamos, la palabra revolución ya no es esa vara mágica que se usa, digamos, para llegar, clasificar, abrir puertas, picar puertas, en fin, una palabra mágica que tiene muchos poderes. Yo supongo que detrás de este texto está esta clásica creencia que todo aquel una creencia que consiste en que todo aquel que se considere a sí mismo revolucionario y cuente con el respaldo para ello, o sea, sea un aliado del discurso partidista, por tanto tenga espacio abierto en las instituciones. Recordemos que este es el tipo de persona que puede decirse abiertamente revolucionario sin recibir ningún tipo de cuestionamiento. Evidentemente, la hegemonía de la institución los ampara, o sea, de llegar, usar esa palabra y justo por ser revolucionario, digamos, se tenga una especie de poder especial para llegar, clasificar y dividir. Ahora, no pensemos que este texto responde a una mala intención. Es decir, no pensemos que si la persona es esto, es aquello. Esto puede dejarse para otros espacios. Sabrá Dios qué tipo de espacio es el que se permite y se presta para este tipo de acusaciones. Pudiéramos pensar que incluso con el método simplón, si es que hay un método de este texto en cuestión, el mal uso de la estadística, que bueno, en las redes sociales algunas personas cuestionaron este empleo donde compara estadísticamente en términos absolutos y no en términos relativos, es decir, la cantidad de feminicidios compara con los de Francia, si mal no recuerdo, en términos absolutos. En cambio, la población, evidentemente en Francia son 3 veces la de Cuba, pero la población femenina de Cuba, 3 o 4 veces, mi madre, un número mal, puedo cometer error. Sin embargo, la población femenina de Cuba no es 3 veces inferior a la población femenina francesa. Entonces, hay algo ahí un poco, o sea, todas estas cuestiones, todo este mal uso, responde en última instancia y podemos pensar que sea algo bien intencionado, es decir, algo válido. Y es que Gómez Sánchez intenta defender algo que él cree es la legitimidad y el liderazgo y la hegemonía de las instituciones estatales y en última instancia del partido, que es el que controla todo el aparato ideopolítico en Cuba. Yo creo que Gómez Sánchez le está cuestionando, ¿no?, que cómo se usa el feminismo, los feminismos en Cuba, para hacer proselitismo, para atacar la labor del gobierno cubano. Y bueno, ¿acaso lo único que se le puede reprochar a los feminismos cubanos es que se use este activismo para hacer proselitismo en contra del gobierno? Y claro, este es un cuestionamiento desde el punto de vista ético válido, pero lo coherente sería que se empleara también para señalar que la lucha por los derechos de la mujer, y bueno, los feminismos van mucho más allá, en las instituciones estatales siempre va acompañada, no le antecede un proselitismo gubernamental que es evidente y no me voy a dedicar a demostrar. Si el reclamo es una lucha feminista, abro comillas, limpia, bueno, el reclamo debe ser parejo, es decir, si el feminismo se usa para hacer proselitismo político y eso se le achaca a, digamos, la variante opositora del feminismo, bueno, pues debería ser universal y que no se use la causa feminista para convertirla en un proselitismo a favor o en contra del gobierno cubano. Otra cuestión que señala Gómez Sánchez en el texto, y bueno, esta es sensible, es que los feminismos para algunos se han convertido en un modo de vida. Bueno, ¿qué decir de esto? Yo no lo dudo. O sea, técnicamente, cuando digo técnicamente, estoy citando a Marx, la forma en que uno participa
en los medios de producción, la forma en que uno participa en la producción social, ya sea material o espiritual, o sea, el pintor o el que hace lata, se convierte en el modo de vida de la persona. De hecho, ese es el modo de vida del individuo. Hay gente viviendo de la guerra, de la paz, del amor, del odio, del capitalismo, del comunismo, del cuento, del socialismo, del burocratismo, del podcast, del blog, de YouTube. Gente viviendo de casi cualquier cosa. Si vivir de un discurso es condenable, entonces el funcionariado cubano, digamos que son propagandistas profesionales, o sea, ser un cuadro político debería también ser condenado en este sentido, ¿no? Es decir, son gente que vive igual de vender un discurso político, vender una idea. Es decir, si hay gente viviendo de los feminismos, y eso es malo, siguiendo la lógica que yo interpreté de este artículo, eso se puede usar, ¿no? Y sería malo también ser un funcionario, vivir de un discurso político, en última instancia es lo mismo. Y voy a decir vivir del cuento, no hay que exagerar, pero anda, o sea, si uno es vivir del cuento, el otro también debería ser vivir del cuento. Y lo cierto es que cualquier causa puede ser modo de vida para algunos. O sea, estamos hablando de la profesionalización del activismo, del ejercicio político. Y bueno, dónde es legítimo y dónde no es una cosa mucho más compleja que este podcast, que el artículo de Gramsci, y que merecería un espacio que no vamos a dedicar aquí y que tampoco lo tiene el artículo de Gramsci. Pero lo que sí está claro es que es mucho más complejo que llegar y resumir teóricamente, si es que esta respuesta puede ser teórica, si es que este interrogante de dónde es legítimo vivir de una causa y dónde no, si tiene una respuesta teórica, estoy seguro que no es decir que es revolucionario o contrarrevolucionario. Que tu alma expire mi agonía, que alguien me detenga, que alguien me detenga, alguien me detenga. Otro aspecto que señala Gómez Sánchez es que, según interpreto, él habla de cierto, digamos, faranduleo, dígase superficialidad, o sea, cierta superficialidad en la lucha feminista. Bueno, esto existe en realidad en todo el mundo. O sea, el postureo, como se le dice ahora en las redes, no es algo de Cuba, es algo del mundo y en los últimos tiempos mucho más. En el caso de Cuba tenemos una cosa emblemática que Díaz Castañón describió como los revolucionarios del 2 de enero. Son todas esas personas que donde hay algo se suman y no fueron ni los artífices, pero ese tipo de personas también es necesario y es parte de la misma dinámica de los procesos sociales. Y bueno, en todos lados están las personas intentando buscar fama, intentando vivir de eso. Buscando fama, reconocimiento, o sea, hay marxistas de memes, hay liberales, capitalistas, comunistas, neoliberales, motociclistas, socialistas, hay todo tipo de gente con una formación extremadamente superficial intentando ganar espacio y legitimidad. O sea, eso es una cualidad que no es algo inherente al feminismo, es más un fenómeno del tiempo en que vivimos, de las condiciones del mundo en que vivimos, de la educación del mundo en que vivimos, que algo del feminismo, es decir, algo que está en todas partes. Es decir, en todos los movimientos hay personas que por determinado grado de empatía se suman a una causa, a un ismo y lo defienden. Y bueno, dentro de ese grupo siempre están los sujetos dogmáticos, son aquellas personas que ni idea de lo que están haciendo, simplemente les gusta, lo defienden, lo aplauden y siguen por ahí para allá. Y nada, eso es lo que hacen. Entonces también está ese dogmatismo, es algo que hay que tener en cuenta que no es algo propio, digamos, en un ismo, es un fenómeno propio de la conciencia cotidiana, de las representaciones cotidianas, los sentimientos, pasiones, emociones de cada cual, y que no son propios de un ismo. Entonces sería injusto atribuirle eso al feminismo o al ismo que sea. Y este pudo ser el mensaje de Javier Gómez Sánchez, es decir, llevar el mensaje por cómo la táctica, digamos, no puede destruir la estrategia. Es decir, toda una serie, o sea, él pudo articular una serie de mensajes donde se refiere a los peligros en los que puede caer la lucha feminista, que son los peligros propios de cualquier lucha, son los peligros de los métodos. O sea, con una causa, digamos, para defender a un conjunto de personas que han sido víctimas y victimizadas,
puede utilizar métodos que conviertan al victimario o a los victimarios en víctimas nuevamente. Es decir, ese error, ese desequilibrio de los métodos de lucha es muy común, es parte de la historia. Y pudo haberlo enfocado por ahí, incluso desde su discursividad oficialista o oficial, prooficialidad sería lo más correcto. Él pudiera incluso haber utilizado ejemplos propios de la gran épica de la Revolución Cubana, como puede ser que en el caso de los guerrilleros cubanos, cuando estaban en la Sierra Maestra, no saqueaban, no robaban, no atacaban a los campesinos. Es decir, había toda una ética en el proceso de lucha, de no perder la cordura, de no confundir a quien se debe atacar, de no ser agresivo. Es decir, un ejército con el que uno se faja, pero hasta ahí. Entonces esa cuestión de que la lucha, o sea, no solo es noble el objetivo, sino los métodos a los cuales se intenta llegar al objetivo también deben ser, digamos, éticos. No pondré la palabra puros, pero también eso deslegitima una lucha. Y Javier pudo conducir un mensaje con respeto, mucho respeto, hacia todas estas cuestiones. Es decir, un mensaje de táctica, no pararse y decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sino simplemente con un discurso que fuera bordeando y no sé, algunos ejemplos, quizás mostrar, sugerir, recordar, sobre todo recordar esos peligros y que son reales en términos teóricos, no en potencia, son reales en todos los escenarios. Por ahí pudo ir. Y si lo anterior fuese un punto válido, o sea, de toda esta cuestión del peligro, ¿no? Habría que preguntarse también, ¿es necesario este tipo de discurso en Cuba? Es decir, ¿es necesario, es real la necesidad, o sea, digamos que se advierte que se den este tipo de prácticas dogmáticas a lo interno del feminismo? Es decir, el texto de Javier, si bien pudo conducirse hacia esto, que bueno, yo he visto gente diciendo que hacia esto iba, realmente no es lo que queda. O sea, yo defiendo que ese no era el sentido del texto. Si este fuera el mensaje real del texto, también hay que contextualizar un poco y decir, bueno, ¿esto a qué responde? O sea, es una sugerencia, una consideración, una determinación, digamos, para un error a futuro, o responde ya a algo que se identifica en las prácticas feministas. Tenemos esos espacios donde hay de feminismo que hay que mirar porque están generando, procesando, reproduciendo y expandiendo, o son un núcleo de algún tipo de feminismo fundamentalista. Es decir, también eso debe aclarar, ¿no?, el sentido del mensaje, por qué se dice eso. Creo que un texto que no es un mero texto de opinión en un blog, un texto en el periódico, creo que es el periódico más leído de Cuba, puede ser Juventud Rebelde, en Granma, ¿qué más da? Un periódico de tirada nacional de extrema importancia política, no puede ser un mero texto de opinología. La voz es un río que nos corre dentro y tiene la esencia de los sentimientos. La voz es el Y estas son, yo creo que hasta aquí, ¿no?, algunas de las cuestiones que me vienen a la mente mientras voy pensando, a partir de la lectura del artículo, mientras voy pensando cómo abordar críticamente, porque no es para abordar el feminismo o el gran feminismo o los grandes feminismos y hacerle toda una oda. Eso siempre es peligroso. O sea, yo hablo desde una postura que intenta abordar críticamente el feminismo. Entonces, son algunas ideas que se me ocurren si yo me pongo a pensar a partir del artículo críticamente los feminismos. Y bueno, estas son preguntas a las que yo evidentemente no tengo una respuesta ahora mismo. Posiblemente no las tenga, pero soy incapaz de resumirlas y creo que todos debemos ser incapaces. Deberíamos ser incapaces de resumirlas en lo revolucionario y lo contrarrevolucionario. Sobre todo porque estar a favor o en contra del gobierno ya no es precisamente el centro de muchas realidades en Cuba. Pero hay que dejarlo claro, el texto no iba de los feminismos, el texto iba de lo que es políticamente correcto en Cuba. Y eso hay que tenerlo bien claro. Es decir, el texto no es un texto, digamos, con construcciones analíticas, sino simplemente declaraciones, ideas puestas, declaración de principios, posiciones planteadas. Yo creo que lo puedo decir de otra manera. En el periódico Granma se publicó, ya no hablo del autor, ya hablo de Granma como medio planteando una postura, lo cual puedo estar equivocado. Simplemente mostró una cosa que es una realidad en la historia cubana reciente.
dentro, y recuerden, dentro de la revolución todo, contra, fuera, palabras podemos emplear, podemos variarlas, diría fuera, nada. Y a las luchas feministas cubanas, yo creo que y a todos, ¿no?, los que han sido partícipes de este debate, a todo el que ve este video, creo que el verbo correcto no sería, digamos, esperar. O sea, esperemos que este texto no sea realmente el reflejo de la proyección del Partido Comunista o del comité ideológico, sino que hay que ser activo, muy activo, para que este discurso de Gramsci, o sea, que se publique en Gramsci, no sea realmente un discurso que divida, no sea realmente un discurso que se convierta en la práctica institucional oficial hacia un movimiento que tiene mucho por hacer todavía, y sobre todo que este texto no pase, o sea, lo que plantea este texto, esta división, no pase a las interioridades de las luchas feministas, porque si se pueden hacer clasificaciones hacia el interno de los feminismos, debe venir propiamente de sus dinámicas, de sus luchas, de que hacia el interno se generen diferencias, digamos, de táctica, de métodos, de objetivos, de temporalidad, de plazos en los que piden, luchan las cosas, pero no que venga alguien desde afuera, sino que se clasifique desde afuera por cómo se relacionan, o mejor dicho, por cómo alguien ve que se relacionan las luchas feministas con el gobierno. Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma. Y bueno, yo creo que ya se acabó esto. Espero haber llegado a los 25 minutos. Bueno, espero no haber llegado a los 25 minutos en este episodio. Realmente me ha costado mucho mirar la cámara. Tengo una luz detrás. No sé cómo voy a acomodar esto para el próximo episodio. Y bueno, yo creo que este tema no es un chisme. Es algo que merece ser pensado, reflexionado, incluso, pero pensado de verdad. No digo que esto no haya sido un pensamiento de verdad, sino que con un mayor grado de introspección, de reflexión, de consulta de fuentes por parte de cada cual. Y bueno, creo que también responde a un aniversario. O sea, todo esto se ha dado en el aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, que si bien es una organización que, bueno, ya me atrevo a decir, por mi mamá creo, que ya no representa a las mujeres que conozco, a los intereses, las inquietudes, los deseos, pensamientos, aspiraciones y sobre todo las expectativas que se tienen, ¿no?, a futuro, los problemas del presente. Muchas mujeres cubanas, a pesar de eso, en el marco de su aniversario siempre se genera, se revuelve, se reactiva, que siempre está activado, debate sobre la mujer, sus derechos, sus luchas, sus conquistas. Entonces creo que también esta es un poco mi manera, ¿no?, de mostrar, de poner un granito de arena, si es que esto sirvió para algo, a esa lucha de las mujeres, y en el marco donde más auge coge el tema, o uno de los marcos donde más auge coge el tema, hacer este pequeño episodio. Gracias por escucharlo, llegar hasta el final. Imagino que los que vean el video van a estar pasando más trabajo que los que escuchen el audio. Creo que la cámara, no sé si después que revisar el encuadre cómo habrá quedado, pero bueno, nada, gracias por llegar al final, los que llegaron, los que no también, no importa, no les voy a decir que compartan. Ya veremos qué maravilla hacemos para que este podcast o los que hayan quedado mejores lleguen a la gente. Y nada, gracias de nuevo, fuerte abrazo.